Bienvenidos a la cripta del terror. Esta noche os traemos dos inquietantes historias paranormales que desafían toda explicación lógica. Testimonios extraños, sucesos escalofriantes y experiencias que dejaron una huella imborrable en quienes las vivieron. Apagad las luces, poneos cómodos y acompañadnos en este nuevo descenso a la oscuridad. Comenzamos. Nunca he vuelto a bajar a un sótano a oscuras desde lo que ocurrió cuando tenía 17 años. Sé que mucha gente escucha historias como esta y asume que quien la cuenta exagera con el paso del tiempo, que los recuerdos se deforman y que el miedo acaba rellenando los huecos con cosas que nunca sucedieron. Durante años intenté convencerme de que eso era exactamente lo que me había pasado. Me repetía que estaba sugestionado, que había malinterpretado ciertos ruidos o que mi imaginación había hecho el resto. Sin embargo, hay algunos detalles que siguen siendo imposibles de explicar incluso ahora, más de una década después, y precisamente por eso es una historia que todavía me cuesta contar. Todo ocurrió durante el verano en que mis padres compraron una casa antigua en las afueras de un pueblo bastante pequeño. La vivienda había pertenecido a la misma familia durante generaciones y llevaba vacía casi 3 años cuando la adquirieron. No era una casa abandonada ni estaba en ruinas, pero sí tenía ese aspecto de lugar detenido en el tiempo. Los muebles eran antiguos, las paredes conservaban papeles decorativos pasados de moda y muchas habitaciones parecían haber permanecido cerradas durante años. A mí me gustó desde el primer momento. Tenía algo acogedor pese a su antigüedad, y además estaba rodeada de bosque, lo que para un adolescente representaba una aventura constante. Lo único que no me gustaba era el sótano. No porque hubiera nada especialmente inquietante en él, sino porque era enorme, ocupaba prácticamente toda la superficie de la casa y se accedía por una escalera estrecha situada junto a la cocina. El techo era bajo. Las paredes estaban construidas con piedra y apenas había iluminación. Incluso durante el día resultaba incómodo permanecer allí mucho tiempo. Mi padre comenzó a utilizarlo como almacén para herramientas y cajas de la mudanza, mientras que yo evitaba bajar siempre que podía. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Nos adaptamos a la nueva casa y poco a poco fuimos organizando todo. Sin embargo, empecé a notar algo extraño relacionado con el sótano. A veces, por la noche, escuchaba ruidos procedentes de allí abajo. No eran golpes fuertes ni sonidos espectaculares, eran más bien pequeños movimientos, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo durante unos segundos. Cuando se lo comenté a mi padre, me respondió que seguramente la madera de la casa se estaba sentando o que algún animal habría encontrado una forma de entrar. La explicación tenía sentido y no volví a pensar demasiado en ello. Lo raro fue que aquellos sonidos empezaron a hacerse más frecuentes. Algunas noches se escuchaba claramente 3 o 4 golpes separados entre sí. Otras veces parecían pasos, no pasos rápidos ni amenazantes, sino una especie de caminar lento e irregular que duraba apenas unos segundos antes de desaparecer. Mi habitación estaba en la planta superior, justo encima de la cocina, así que cualquier ruido proveniente del sótano resonaba con bastante claridad durante la madrugada. Aún así, seguía convencido de que tenía una explicación normal. Todo cambió una tarde en la que mis padres habían salido y me quedé solo en casa. Estaba jugando videojuegos cuando recordé que había dejado una bicicleta vieja en el sótano y necesitaba coger una herramienta que estaba junto a ella. Bajé las escaleras sin pensarlo demasiado y encendí la luz principal. Recuerdo perfectamente que el lugar parecía más oscuro de lo habitual. Había muchas cajas apiladas porque todavía seguíamos desempaquetando cosas y algunas zonas quedaban completamente ocultas detrás de montones de muebles cubiertos con sábanas. Mientras buscaba la herramienta escuché un ruido procedente del fondo del sótano. Fue un sonido breve, como si algo hubiera caído al suelo. Lo primero que pensé fue que alguna caja se había movido por su propio peso. Sin embargo,
Al levantar la vista vi algo que me hizo detenerme. Al final de una de las filas de estanterías había una puerta que jamás había visto abierta. Durante semanas había pasado por allí sin prestarle atención porque siempre permanecía cerrada y parcialmente oculta por varios trastos. Aquella tarde estaba entreabierta. Recuerdo que me quedé observándola durante unos segundos intentando recordar si alguna vez había preguntado para qué servía. No lo había hecho, de hecho, ni siquiera estaba seguro de que mis padres supieran qué había detrás. La curiosidad terminó venciendo al sentido común y me acerqué. La puerta daba acceso a una pequeña habitación de piedra mucho más antigua que el resto del sótano. Parecía una especie de almacén construido décadas antes de que existiera el resto de la vivienda. Estaba completamente vacía salvo por una silla de madera colocada en el centro. Lo que me llamó la atención no fue la silla, fue el polvo. Toda la habitación estaba cubierta por una gruesa capa de polvo excepto el espacio alrededor de la silla. Aquella zona parecía haber sido utilizada recientemente. Recuerdo sentir una incomodidad inmediata, aunque no sabía exactamente por qué. Cerré la puerta y subí de nuevo al salón convencido de que simplemente estaba dejando volar demasiado la imaginación. Aquella noche comenté el descubrimiento durante la cena, y mi padre aseguró que jamás había entrado allí. Al día siguiente bajó conmigo para verlo. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada. La abrió y observamos el interior. La silla ya no estaba. Pensé que estaba bromeando conmigo, incluso llegué a enfadarme porque estaba convencido de que la había retirado para tomarme el pelo. Pero juró que no había tocado nada. Y la habitación estaba completamente vacía. Durante las semanas siguientes intenté olvidar el asunto, aunque los ruidos continuaron. Algunas noches me despertaba convencido de haber escuchado pasos subiendo unos cuantos peldaños de la escalera del sótano antes de detenerse. Otras veces era como si alguien caminara lentamente por debajo del suelo de la cocina. Lo extraño era que nunca ocurría cuando había visitas en casa. Siempre pasaba tarde, cuando todos dormían. La noche que cambió todo ocurrió a finales de agosto. Mis padres habían salido a cenar y yo estaba solo viendo una película. Cerca de la medianoche escuché un golpe tan fuerte que hizo vibrar ligeramente el suelo. Procedía del sótano. Permanecí inmóvil varios segundos esperando escuchar algo más. Entonces llegó otro golpe. No sonaban como los ruidos habituales de la casa. Sonaban deliberados, como si alguien estuviera golpeando desde abajo. No sé qué me impulsó a bajar. Quizá la seguridad absurda que da ser joven, quizá la necesidad de demostrarme que todo tenía una explicación. Cogí una linterna, abrí la puerta de la cocina y descendí lentamente por la escalera. La luz principal no funcionaba. Había funcionado esa misma mañana. Sin embargo, aquella noche no respondió al interruptor. Recuerdo que sentí una punzada de miedo, pero ya estaba allí y me parecía ridículo subir corriendo por unos simples ruidos. Encendí la linterna y avancé entre las cajas. El sótano parecía distinto, más grande, más silencioso. Cada paso resonaba contra las paredes de piedra y el haz de luz dejaba enormes zonas en sombra a mi alrededor. Entonces escuché algo. Una respiración. Provenía de una esquina concreta, parecía llegar desde algún lugar delante de mí. Me detuve y la respiración también lo hizo. Pensé que era mía hasta que avancé unos pasos más y volvió a escucharse. Lenta y profunda, como si alguien permaneciera quieto observándome desde la oscuridad. Recuerdo que el miedo me golpeó de forma tan intensa que estuve a punto de salir corriendo en ese mismo instante. Pero entonces el haz de la linterna iluminó la puerta de aquella habitación oculta. Estaba abierta y había algo dentro. No vi una figura claramente, no vi un rostro. Lo que vi fue una silueta oscura ocupando el espacio donde semanas antes había encontrado la silla. Era demasiado alta y estaba totalmente inmóvil. Parecía estar mirando directamente hacia mí. Retrocedí sin apartar la vista, la linterna temblaba en mi mano. Durante unos segundos permanecimos completamente quietos.
yo observando aquella oscuridad y aquella oscuridad observándome a mí. Entonces escuché un ruido detrás, un golpe seco, justo en la escalera por la que había bajado. Giré la cabeza apenas un instante. Cuando volví a mirar hacia la habitación, la silueta ya no estaba. Lo único que recuerdo después es correr. Subí los escalones de dos en dos, cerré la puerta del sótano de un portazo y me quedé sentado en el suelo de la cocina intentando recuperar el aliento. No volví a bajar aquella noche. Al día siguiente reuní valor para regresar acompañado de mis padres. La habitación seguía allí, vacía, sin ninguna silla, sin ninguna figura, sin nada extraño. Pero había algo nuevo. Sobre el polvo acumulado en el suelo aparecían marcas. No eran huellas normales, parecían arrastres. Como si algo pesado hubiera sido movido desde el centro de la habitación hasta la puerta durante la noche. Nos mudamos 2 años después por motivos que no tenían nada que ver con aquello. Nunca volvimos a hablar demasiado del tema. Sin embargo, antes de abandonar la casa definitivamente, encontré algo que todavía me persigue. Mientras ayudaba a vaciar el sótano, descubrí una caja escondida detrás de una pared falsa de madera. Dentro había fotografías antiguas de la vivienda tomadas varias décadas antes. En una de ellas aparecía claramente aquella pequeña habitación. Y en el centro de la habitación había una silla. La misma silla que vi la primera vez y la misma que desapareció después. La fotografía estaba fechada 47 años antes de que yo naciera. Nunca he sabido exactamente qué ocurrió en aquella casa y, sinceramente, tampoco estoy seguro de querer una respuesta definitiva. Durante años, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, busqué razones para cada ruido, para cada sombra y para cada cosa extraña que sucedió allí. Sin embargo, hubo un momento en el que simplemente dejé de intentarlo. Hay experiencias que, cuando las recuerdas una y otra vez durante años y siguen sin encajar en ninguna explicación razonable, terminan convirtiéndose en algo que aceptas sin comprender. Lo que viví aquella primavera cambió por completo mi forma de ver ciertas cosas. Todo comenzó cuando tenía 26 años y acababa de terminar la universidad. Un amigo de la familia me ofreció alquilar una casa antigua a un precio ridículamente bajo mientras encontraba algo mejor. El lugar estaba a las afueras de un pueblo pequeño y llevaba varios años vacío. La vivienda había pertenecido a una pareja de ancianos que había fallecido con pocos meses de diferencia y, según me contaron, los herederos no tenían intención de quedarse con ella. Cuando fui a verla por primera vez me pareció perfecta. Era una construcción antigua, sí, pero estaba en buen estado. Tenía 2 plantas, un pequeño jardín trasero y una tranquilidad que me resultaba muy atractiva después de varios años viviendo rodeado de ruido. Los primeros días fueron completamente normales. Me dediqué a limpiar, organizar mis cosas y adaptarme al lugar. Lo único que me llamaba la atención era el silencio. Durante la noche apenas se escuchaba nada, ni tráfico, ni vecinos, ni el ruido constante de la ciudad al que estaba acostumbrado. Recuerdo que la primera semana me costó dormir precisamente por eso. El silencio era tan absoluto que cualquier pequeño crujido de la casa parecía mucho más fuerte de lo que realmente era. Las primeras cosas extrañas comenzaron de una forma tan sutil que ni siquiera las consideré importantes. Algunas mañanas encontraba puertas interiores abiertas que estaba convencido de haber dejado cerradas la noche anterior. Otras veces aparecían luces encendidas en habitaciones por las que no había pasado en todo el día. Siempre encontraba una explicación razonable. Pensaba que estaba cansado por la mudanza o que simplemente estaba olvidando ciertos detalles. La mente humana es muy buena rellenando huecos y modificando recuerdos, así que no le di importancia. Unas semanas después empecé a notar algo diferente.
No era algo que pudiera señalar directamente. Era más bien una sensación constante de compañía, la impresión de que alguien se encontraba en otra habitación de la casa, aunque supiera perfectamente que estaba solo. Al principio ocurría muy de vez en cuando. Estaba cocinando y de repente tenía la necesidad de girarme porque juraría que alguien acababa de entrar en la cocina. O estaba viendo una película en el salón y sentía durante unos segundos que alguien permanecía de pie detrás del sofá observándome. Siempre que miraba no había nadie. Con el tiempo terminé acostumbrándome a ello. La primera vez que sentí auténtico miedo ocurrió una noche de abril. Me había quedado trabajando hasta tarde en el ordenador y eran cerca de las 2 de la madrugada cuando decidí acostarme. Recuerdo perfectamente que apagué todas las luces de la planta baja antes de subir las escaleras. Sin embargo, al llegar al rellano del piso superior vi una luz encendida al final del pasillo. Era la lámpara de una habitación que apenas utilizaba para guardar cajas. Me quedé observándola durante unos segundos intentando recordar si la había dejado encendida por accidente. No me parecía probable porque ni siquiera había entrado allí en todo el día, pero tampoco era imposible. Entré en la habitación para apagarla y fue entonces cuando vi algo que todavía recuerdo con absoluta claridad. La ventana estaba abierta. Lo extraño no era eso, lo extraño era que aquella ventana llevaba semanas bloqueada. Había intentado abrirla varias veces sin éxito porque el marco estaba deformado por la humedad. Recuerdo acercarme despacio, mirando la ventana como si esperara encontrar una explicación evidente. Cuando llegué junto a ella vi que estaba completamente abierta y que una corriente de aire frío entraba desde el exterior. Cerré la ventana, apagué la luz y me fui a dormir sintiéndome incómodo, aunque todavía convencido de que debía existir una explicación lógica. Durante los días siguientes comenzaron a ocurrir más cosas. Los ruidos se volvieron frecuentes. No hablo de los crujidos normales de una casa antigua, hablo de sonidos que parecían pasos, pasos lentos que recorrían el pasillo del piso superior durante la madrugada. La primera vez pensé que podían ser ramas golpeando el tejado o algún animal moviéndose en el exterior. Sin embargo, cuanto más los escuchaba más claro tenía que provenían del interior. A veces comenzaban en un extremo del pasillo y terminaban justo frente a la puerta de mi dormitorio. Después se detenían. Nunca escuchaba nada más. Aquella situación se prolongó varias semanas. Dormía cada vez peor y empecé a sentirme agotado. Lo extraño era que los fenómenos parecían intensificarse cuando estaba solo. Cada vez que algún amigo venía a visitarme, la casa permanecía completamente tranquila. Nadie escuchaba pasos, nadie veía luces encenderse solas. Todo parecía perfectamente normal. Más de una vez llegué a preguntarme si el problema era yo. Entonces ocurrió algo que hizo imposible seguir pensando de esa manera. Una noche me desperté de repente y observé que el dormitorio estaba iluminado por una luz tenue. Durante unos segundos pensé que se trataba de la luna entrando por la ventana, pero enseguida me di cuenta de que era imposible. La iluminación procedía del pasillo. Me incorporé en la cama y vi que la puerta del dormitorio estaba abierta. Aquello ya era extraño porque siempre dormía con la puerta cerrada. Sin embargo, lo que realmente hizo que se me acelerara el corazón fue ver una silueta inmóvil al final del pasillo. No era una sombra difusa ni una forma difícil de distinguir. Era claramente la figura de una persona. Permanecía de pie frente a la habitación donde había encontrado la ventana abierta semanas antes. Recuerdo que me quedé completamente paralizado observándola. No sé cuánto tiempo pasó, quizá unos segundos, quizá un minuto entero, pero la figura no se movía. Simplemente estaba allí. Finalmente reuní valor para encender la lámpara de la mesilla. En el instante en que la habitación se iluminó, la silueta desapareció. No se movió ni se alejó. Simplemente dejó de estar allí. Pasé el resto de la noche despierto. A la mañana siguiente, inspeccioné toda la casa y no encontré absolutamente nada.
A partir de ese momento las cosas se volvieron mucho más difíciles de ignorar. Empecé a escuchar golpes procedentes de habitaciones vacías, objetos que recordaba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Varias veces encontré puertas cerradas con llave cuando estaba seguro de haberlas dejado abiertas. La sensación de compañía también cambió. Ya no parecía que hubiera alguien en otra parte de la casa, parecía que estaba cada vez más cerca. Recuerdo especialmente una tarde de lluvia en la que estaba leyendo en el salón. La televisión estaba apagada y no había ningún ruido aparte del agua golpeando las ventanas. En un momento dado escuché claramente una respiración detrás de mí. Fue un sonido breve, pero tan cercano que sentí el aire en la nuca. Me levanté de golpe convencido de que alguien había entrado en la casa. Revisé cada habitación. Comprobé puertas y ventanas. No encontré nada. Aquella misma noche decidí instalar una cámara en el pasillo superior. No esperaba grabar nada extraordinario. Mi intención era simplemente demostrarme a mí mismo que existía una explicación racional para todo aquello. 3 noches después revisé las grabaciones. Durante horas no aparecía nada. Después, alrededor de las 3:15 de la madrugada, ocurrió algo. La puerta de la habitación del fondo comenzó a abrirse lentamente. Nadie apareció, no se veía ninguna persona. La puerta simplemente se abrió sola hasta quedar completamente abierta. Permaneció así durante varios minutos y entonces ocurrió algo peor. La cámara captó una sombra oscura cruzando el pasillo. No parecía una persona caminando ni un efecto de luz. Era una masa negra que atravesó el encuadre durante apenas un segundo antes de desaparecer. Recuerdo que vi aquel fragmento una docena de veces intentando encontrar una explicación. Nunca la encontré. Me mudé menos de un mes después y no esperé a que ocurriera nada más. No quería seguir allí. Han pasado muchos años desde entonces y todavía conservo aquella grabación en un disco duro que nunca vuelvo a abrir. Algunas personas me han pedido verla. Otras me han dicho que seguramente todo tiene una explicación técnica o psicológica. Puede que tengan razón. Lo único que sé es que, desde el día en que abandoné aquella casa, jamás volví a escuchar pasos en mitad de la noche. Jamás volví a sentir aquella presencia constante observándome desde otra habitación. Y jamás volví a despertar sobresaltado para encontrar una figura inmóvil esperándome al final de un pasillo oscuro. Puede que todo tenga una explicación. Pero si algún día la tiene, prefiero no descubrirla.